Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Universo de los Libros. Profesor Rivas, un gusto nuevamente. El gusto es mío, Alicia, de estar nuevamente por acá. ¿De quién vamos a hablar? ¿O de quiénes vamos a hablar hoy? ¿Puede ser de los hermanos Wagner? Sí, podemos hablar con todo gusto de los hermanos Wagner y merecidamente podemos hablar de los hermanos Wagner. La duda, ¿santiagueños o no? Te voy a decir algo. Bernardo Canal Feijó, cuando escribe Nivel de Historia y otras proposiciones, se refiere, es un libro del año 34, se refiere a Ricardo Rojas y un disparate que dicen algunos, que Leopoldo Lugones también era santiagueño, todo porque venía de familia santiagueña. Entonces dice, con lo cual llegamos a la conclusión de que todo, bueno, Leopoldo Lugones nació en Córdoba y Ricardo Rojas nació en Tucumán. Dice, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que todo gran hombre santiagueño nace fuera de Santiago. Lo cual, por supuesto, también es muy limitado esto porque Jorge Washington Ábalos nació en La Plata, Abreu Virreira nació en Bolivia, bueno, el padre de la literatura... Pero hablaban de Santiago como nadie, ¿eh? Sí, por ese motivo, pero me refiero que cómo esta idea del nacimiento y del lugar de vida y esas cosas para caracterizar a la literatura cualquier acto cultural es un absurdo. Es decir, un absurdo, porque vos lo que importa es cómo te identificás espiritualmente con ese lugar, ¿te das cuenta? Exactamente. Entonces ahí es. Y acá, bueno, los hermanos Wagner es una historia bastante compleja y bastante rica, y sobre todo... Emilio y Duncan, ¿verdad? Emilio y Duncan... Fíjate vos que todo surge cuando en 1830 el zar Nicolás I de Rusia se levantan en arma contra él los polacos, porque bueno, Polonia es lo que se llama siempre, tanto Polonia como Uruguay, por ejemplo, en su caso así, se llaman un espejo, un vidrio, un cristal entre dos gigantes, es decir, por el hecho de que, imagínate vos, se están por enfrentar, es decir, nada menos que Rusia contra Alemania, y en el medio está Polonia. Evidentemente, cuando se firma el tratado Molotov-Ribbentrop, se divide en Polonia. Total, Polonia estaba ahí para hacer. Bueno, 25.000 polacos emigraron de Polonia para evitar la matanza, ¿no es cierto? Sí. Pero resulta que por esas casualidades, un antepasado de los hermanos Wagner había sido compañero del zar Nicolás. Entonces, cuando comienza a tener problemas Rusia, en esa época era Rusia, entonces con Polonia, entonces deciden tratar de salvar o saltar los problemas, digamos, volver a rehacer esa vieja política de buena vecindad, por decirlo así. Lo que es importante, en todos estos años, ya ha muerto el zar y siguen su descendiente, es que una de las aristócratas polacas, Adela Mickiewicz, se casa con un diplomático francés, es decir, un diplomático francés que estaba allí, que era Wagner. Y entonces, de ahí van a ser los antepasados de los hermanos Wagner, y cuando se decide finalmente tratar de recrear la casa, es decir, la casa real, volver a darle el poder que tenían los antiguos zares, volver a recuperar el apoyo de Polonia, entonces una de las ideas es nombrar como futuro zar a un descendiente de esa familia que había tenido siete hijos. Y una de las ideas a que quieren nombrar como zar de Rusia es a Emilio Wagner.
fíjate vos lo que te estoy diciendo, ¿no? Emilio Wagner hubiera sido zar de Rusia. Y en lugar de querer zar de Rusia, es decir, amaba la entomología y todo lo que fuera la naturaleza y la botánica, y andaba por acá, por Brasil, dando vueltas, recorriendo. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos hermanos? Los dos hermanos se llevaban seis años de diferente. Emilio era muy imaginativo, muy creativo, muy creativo, y Duncan era... que se había recibido a los 16 años, se había recibido de ingeniero y estuvo trabajando en Brasil y estuvo en el Chaco también. Y Duncan era un exquisito poeta parnasiano, de la época parnasiana, ¿no es cierto? Y además un hombre que escribía muy bien y dibujaba muy bien. Y en los dos hermanos, decía Emilio, que es el que va a comandar, digamos, las expediciones o lo que fuera, lo llamaba mi alter ego. Es decir, mi hermano, mi alter ego, es decir, mi otro yo. Y tenía una relación, pero así, pero eran hermanos, pero realmente hermanos fraternos, ¿no? Claro, y también un poco de admiración. Tenían admiración, pero además inclusive, esto es importante, ellos se habían criado en el llamado Palacio de Cristal, para que vos tengas una idea, con lacayos, con siervos, es decir, con tener toda la alta sociedad europea de comienzo de siglo. Sin embargo, ellos nacieron en Escocia. Nacieron en Escocia porque el padre en ese momento era diplomático y estaba asignado allá. Los dos nacen en Escocia, pero, es decir, desde chicos toman la adhesión a la patria del padre, es decir, a Francia. Sí. Toman esa adhesión a la patria del padre y, es decir, van a ser franceses, digamos, a pesar de que no habían nacido allá. Con respecto a dónde vivían ellos, su casa. Bueno, originalmente, esto es interesante, ellos lo vienen a acompañar al padre a hacer toda una recorrida por América, y hacen una recorrida y entonces, es decir, traen un poco la característica de los viejos naturalistas y descubridores que vinieron con la conquista española. Es decir, iban descubriendo todo, iban recorriendo, iban anotando todo lo que tenían. Tanto es así que... ¿Pozo? Todo es... Llegamos a Mr. Pozo, fíjate, enseguida llegamos. Fíjate vos que llegan y entonces puede decir, Emilio dice, me es familiar todo lo que se arrastra, todo lo que vuela, todo lo que hace cuevas, todo lo que es en esta tierra. Fíjate vos el conocimiento que tenían de la naturaleza. Cuando de pronto se estalla la Primera Guerra Mundial, en ese momento tiene 44 años Emilio y 50 años Duncan. Y son, es decir, gente de muchísimo dinero, ¿no? Se han trasladado por indicaciones de que había aquí en esta zona, había grandes digamos, configuraciones vegetales, etcétera, etcétera. Y entonces se trasladan acá. Van a Icaño y en Icaño se enteran que hay una región de Icaño que se llama Pozo. Y ahí le compran 120 hectáreas a Otto Wolf. Le compran 120 hectáreas y ahí hacen una casa, es decir, lo hace Emilio, todo esto, ¿no? Hace una casa con el material de la zona. Era enorme, tenía 4 grandes habitaciones para inclusive un gigantesco comedor, cortinados traídos de Europa, grandes candelabros, y la servidumbre usaba estos trajes, se usaban con librea y todo, y servían en porcelana europea. Todo para la gente que iba del exterior para llegar allá, para comer ahí, porque era esta cosa. Se declara la guerra y entonces estos que son riquísimos y pudieron haber evitado ir a pelear, primero por la edad y segundo por la distancia que estaban, ¿no es cierto? Sin embargo, los dos van a pelear. Van a pelear a meterse allá en el barro de las trincheras con muy buen tino. El gobierno francés, digamos las autoridades, se dan cuenta que estas dos personas ya no están en edad para estar metiéndose en las trincheras,
los mandan a tareas administrativas afuera, y entonces tareas administrativas afuera. Cuando vuelve Emilio que había dejado una fortuna, ¿no? Vuelve nuevamente a la tierra y llega aquí y se encuentra con que una persona que le había dejado a cargo de esto, de sus tierras, todo, para que se encargara de esto, como corría la versión de que habría muerto en las trincheras allá, entonces cuando vuelve se encuentra que le habían perdido todo lo que tenía. Y este noble, millonario, multimillonario que había, es decir, confiando en la palabra de un poblador ahí del interior de Santiago, perdió todo y se quedó sin nada. No lo echaron de la casa porque ¿quién iba a echar un patriarca como don Emilio? Pero de cualquier manera le hicieron una casucha aparte para que viviera allá. Esto es importantísimo. ¿Qué hace Emilio? ¿Qué hace Emilio a esa edad, no es cierto? Que estamos hablando de los 50 años ya, ¿no es cierto? Comienza con el cultivo de las abejas a empezar a vender producción y con esto más o menos se mantiene. Sí. En todo ese lapso aparece una persona que vos me querías preguntar, que hablaste antes, ¿no es cierto? Y en una de esas vueltas, un carrero, encuentra uno de los tantos productos de que se encontraban así, de cerámicas tirados en el piso, y los recoge. Estaba lleno de tierra, lo limpia, le saca la tierra que tenía dentro, ¿no es cierto? Y se da cuenta que tiene así una conformación así, y entonces con unos agujeritos. Entonces se le acerca así, sopla, y le sale un sonido, y sigue soplando, es decir, había encontrado una ocarina ahí, y entonces se lo llevan a Emilio, y estos comienzan a ver esto, y además cuando trabajaban la tierra para producir... para producir, sí, comenzaron a empezaron a encontrar así fragmentos de cerámica indígena. Y eso le llamaba la atención a ellos. Les llamó muchísimo la atención y entonces... Así comenzaron, digamos. Como ellos eran tan cultos y conocían muy bien la cultura europea, entonces comienzan a asociar con lo que ellos habían visto de las vasijas, recordaban las vasijas, claro. Todo que conocían allá en los museos europeos, en los museos inclusive alemanes y todo. Y entonces comienzan a recuperar esto y empiezan a buscar y recuperan. Y entonces terminan recuperando nada menos que 70.000 piezas de cerámica. Una barbaridad. Pero ellos cavaban, y a donde cavaban iban sacando trozos de cerámica. Entonces empiezan a plantearse esto, de dónde surge esto y por qué está esto. Sí. En este tiempo, Alejandro Gancedo, había donado a la provincia una colección de viejas piezas que él había juntado en sus recorridos, así. Uh-huh. Alejandro Gancedo es una figura muy importante aquí que escribe la memoria descriptiva de Santiago del Estero a fin del siglo XIX, ¿no es cierto? Y entonces dona para que se cree el Museo Arcaico. Y se funda el Museo Arcaico, pero llega a Canal y Canal ve que el Museo Arcaico es una serie de plumas, de flechas rotas y todo así, que no es lo que importa. Y lo que sí importa es lo que le han dicho sus amigos, los hermanos Wagner. Y entonces Bien. Con eso consigue interesar al gobernador, en ese momento Cabanillas, para que le ceda lo que era el anfiteatro de la escuela de la Centenario, para que ahí trasladen y pongan el primitivo Museo Arqueológico, que después va a tomar su nombre. Sí, exactamente. Así comenzaron. Así comenzaron. Y así entonces, ese lugar, fíjate vos que ellos viven haciendo 35 kilómetros, de acá haciendo 30 kilómetros, ¿no? Entonces, se crea la brasa. En la brasa hay, que lidera Canal Feijó, hay dos ideas fundamentales, pero una idea fundamental es
recuperar la identidad de Santiago, es decir, saber qué es Santiago. Yo siempre cuando le enseñaba a mis alumnos digo, con la brasa se hace la pregunta ¿qué es Santiago a partir de Santiago? Es decir, es la primera vez, inclusive en los primeros libros de Canal, los primeros libros de ensayos, Canal dice que van a editarlos acá, vamos a editarlo acá, con los elementos que tenemos y con las firmas de los pensadores que tenemos. Es decir, tenemos que despertar a Santiago, que después inclusive va a venir la revista vertical de Raba, de quien hemos hablado acá, ¿no es cierto? Libros, también nos va a contar sobre el libro, no sé si era de Emilio o de Duncan, sí, o de ambos, sobre la Tercera Guerra Púnica. Claro, el tema es que... Guerra Púnica, o sea, sí, y para atrás. En historia y claro. Muchísimo. El tema es que ellos recorren y Emilio escribía, era una cosa así, una máquina de recorrer, trabajar y escribir. Y escribe uno sobre la foresta brasileña, pero escribe un libro que se llama La Tercera Guerra Púnica. Las guerras púnicas fueron dos, las famosísimas guerras entre Roma y Cartago, que fueron, ¿no es cierto? Es decir, vos te acordás que Roma estaba, era el principal imperio de la antigüedad, y Cartago era cruzando, digamos, en África, el norte de África, y se enfrentaron allí los ejércitos, en donde, es decir, después va a triunfar Roma, es decir, Cartago tiene como general a Aníbal que hace algo que fue una hazaña única hasta que San Martín cruzó los Andes, que era cruzar los Alpes con elefantes para atacar. Imagínate vos lo que fue para los romanos, eso fue una cosa espantosa, hasta que San Martín se le ocurre cruzar por montañas más altas, llegar a Chile y continuar la guerra allá. Pero de cualquier manera, vuelvo al tema. ¿Qué es lo que hace? Entonces él está, y en el Senado romano, Catón, el censor, que era uno de los senadores más violentos que había, él terminaba de hablar y cada vez que terminaba de hablar decía, delenda es Cartago, sea destruida Cartago. Y en una reunión, él saca unos higos, termina de hablar y tira los higos al medio del Senado y dice, estos higos fueron recogidos hace 3 días en Cartago, para que vean ustedes lo cerca que está Cartago de acá. Entonces dice, sea destruida. Y bueno, ¿qué es lo que postula Emilio Wagner? Emilio Wagner postula que se prepara una tercera guerra púnica, es decir, pero que en lugar de ser Cartago va a ser Alemania, que va a entrar para... Y él lo dice, y bueno, y lo miran así, como hasta que después de la guerra, sí, un periodista inglés escribe, es decir, Emilio Wagner dice, el profeta no escuchado, porque él les decía, tengan cuidado que de ahí va a venir esa tercera guerra púnica, destinada a destruir lo que era la civilización. Se crea la brasa y en la fundación lo incorporan a Emilio Wagner. Todos los muchachos de la brasa, que eran gente de 30 o 40 años, así cuando mucho, traen a esta gente que tiene casi 60 años, ¿no es cierto más? Y él se adhiere a esto, sacan el primer número que sabemos aquí de la brasa, ¿no es cierto?, con estos dibujos de la... sí. Y viaja desde Vistó el Pozo, viaja a las reuniones de la brasa, como un muchacho. Entonces acá deciden traerlo a vivir a Santiago y es decir, Canal consigue que le den, como vuelvo a decirte, el anfiteatro de la Escuela del Centenario, y arriba del que tiene todas estas escalones así, y él entonces arriba le hacen con unos armarios, es decir, le hacen con unos armarios lo que viene a ser la habitación de él, y todos los días le suben o le bajan una cama, esas camas de soldados, esas camas que se abren así. Cáteres. Sí, cáteres. Que se abre y se pone ahí, y él dormía allá. Y el baño que tenía era el baño donde iban los alumnos, y entonces, como había hecho toda su vida, y lo mismo que lo hacía cuando estaba en el Río Salado, se bañaba todos los días con agua fría. Todos los días. Se bañaba todos los días ahí y comía lo que llevaban ahí para comer y trabajaba. Y ahí entonces comienza él
a juntar lo que va a ser después la base del museo. Bien. Y ese museo lo va a donar después a Santiago, a la provincia, en agradecimiento de todo lo que le había brindado para él. Perfecto. Este es un poco... Hasta que en el año 49 muere, es decir, primero muere Duncan, que es terrible para él, ¿no es cierto? Y después muere Emilio. Y queda, bueno, este museo donde... Y la vieja casa se destruye por un incendio, ¿no? Y quedan nada más que así cuando va Di Lulo, que recorre por ahí, es decir, es valiosísimo que hablamos de Di Lulo cuando él recorre los viejos pueblos, ¿no es cierto? Recuerda ahí, y ve y se asoma en medio de las cenizas a donde estaba la oficina donde trabajaba. Quedaba nada más que una lupa y nada más que... Y los papeles se habían quemado. Que hoy en día no podemos visitar el lugar, no queda rastros de nada. Nada, no queda rastro de nada, pero además de eso, inclusive hay otra cosa que es increíble, es el hecho de cómo se ha perdido, digamos, la veneración de estas figuras. Pues fíjate que ellos estaban, ¿qué hacían ellos? Al lado, cuando habían recogido las piezas, porque todo esto, es decir, vuelvo a decirte, comienzan a cavar y empiezan a cavar y cavan y cavan. Él le pagaba, es decir, cuando le pagaba el sueldo, es decir, le habían conseguido un sueldo de 1.000 pesos de entonces. Cuando le pagaba el sueldo, se comunicaba con Mr. Pozo y díganle avísenle a los muchachos que voy para pagarles. Iba allá y entonces los muchachos, que eran todos digamos, santiagueños que trabajaban la tierra allá, les pagaba. Y le daban a cambio todos estos elementos, así con todas estas cerámicas cubiertas de tierra. ¿Qué hicieron ellos? Al lado de ese brazo del río, ponían y cuando llegaba el momento de lavar, cruzaban unas chapas muy grandes allí y entonces el río rebosaba, le avisaban a todos los pobladores para que fueran, porque de ahí salían pescados y más pescados y más pescados, entonces iban con canastas a juntar los pescados todos los pobladores de ahí y con eso iban limpiando. Con hojas de aibe, con ramitas de aibe, iban limpiando todas las piezas. Después las pusieron, las metían en cajones de embalar, ¿no es cierto? Y las mandaban a Santiago para que estuviera en el Museo Arcaico, el Museo Arqueológico. Entonces, por supuesto, ese es el... Sí, antes de finalizar esta emisión, me gustaría que me cuentes sobre creo que es un libro, si existió la civilización chaco-santiagueña. Bueno, la primera cuestión lo que estás diciendo es una barbaridad que me he olvidado. Ellos escriben un libro sobre la civilización. Consideran que hay una civilización, que han descubierto una civilización chaco-santiagueña. Es decir, que esta civilización es anterior no solo a los españoles, anterior a los incas, anterior a los aztecas, anterior a los mayas, anterior a todo esto. Es una civilización que ha venido inclusive... ¿Pero cómo lo pudieron comprobar? No, por eso ellos traen esa teoría. Es decir, inclusive proponen ahí al comienzo, yo lo tengo en una antología mía, tengo ahí ese capítulo, es decir, piensan que todo esto viene de la época de Gea. Gea, ¿te acordás que fue, digamos, la época en que estaban unidos los continentes? Entonces, todo esto ha sido un movimiento de pueblos enteros, pero movimientos que llevaban centenares de años, ¿no? No eran, es decir, y venían después de la caída de Troya. Venían por aquí, atravesaban y llegaban acá. Entonces, llegaron aquí, se instalaron, empezaron a ir hacia abajo, llegaron a estas tierras y ahí entonces empezaron a hacer su civilización. La pregunta era si existió. Por eso, la pregunta que queda, es decir, queda así latente, es decir, ¿existió o no existió esa civilización? Eso, por supuesto, es importante porque el libro que escriben un libro así gigantesco, de unas 600, 700 páginas, que es traducido por Canal Feijó y Nano Paz y Mariano Paz, traducido del francés, por lo cual a los dos le dieron la Legión de Honor. La Legión de Honor francesa, por esa traducción que habían hecho ellos, ¿no es cierto? Lo importante acá no es saber si existió esto, lo importante es el ejemplo de estos dos nobles europeos que en una tierra que no era la suya, le hicieron como suya,
y trabajaron, se metieron a excavar en las entrañas del infierno para tratar de justificar la existencia de una civilización previa. Así es. Esto es lo valioso de su ejemplo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ha sido un gusto estar contigo nuevamente. Nosotros nos encontramos en la próxima edición del Universo de los Lobos. Hasta la próxima.